Bien, listo, ya estamos aquí nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, amigos, amigas, hermanos, hermanas que van a ver este video en buenos días, buenas noches, buenas tardes, según sea a la hora que lo vean. El Señor le bendiga. Y antes de comenzar, recuerde que le sugiero que se suscriba al canal, que no está suscrito, dele clic ahí en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. Entonces, vámonos con otra poderosa semilla de la palabra del Eterno. Podemos ponerle como título el Elohim o el Dios que se hizo carne. Entonces, vamos a aclarar esto, ¿verdad? Nuevamente porque aún siguen muchas preguntas que hace la gente y muchas discusiones y confrontaciones acerca de si el Señor Yeshua, nuestro Salvador, es Dios y es Elohim. Entonces, aquí en la Torah, en el libro, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, vamos a encontrar como una carta llamada Filipenses que escribió el Sheliach o el apóstol Pablo, Shaul, la escribió y aquí revela la esencia de Yeshua. Aquí nos revela claramente la esencia de Yeshua y la voy a complementar con otros versículos más de la Torá para definir claramente que verdaderamente el que se presentó aquí en la tierra en carne humana era el mismo Elohim que se hizo carne. La misma Torá nos va a revelar que este Elohim se forró, por así decir, se forró de carne, tomó forma humana. Amén. Vámonos directamente para entender esta palabra a el libro de Filipenses capítulo 2. El libro de Filipenses capítulo 2 y vamos a empezar a ver desde el versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim, a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice ahí, o sea, la muerte en el madero. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 5 y analizarlo. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua. ¿Cuál era ese sentir? En el versículo 2 dice, Pablo le está hablando al pueblo y le dice, completen mi gozo, sintiendo ese sentir, es sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Dice, y no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el versículo 5 es donde está diciendo que debemos de tener este sentir, dice Pablo. ¿Cuál sentir? Este sentir de amor, de humildad, de ver por los demás, no nuestro propio, que no seamos egoístas, en fin, ser mansos y humildes de corazón, ser obedientes y todo esto. Entonces, dice, el ejemplo les está diciendo es Yeshua, que haya ese mismo sentir que hubo en Yeshua. ¿Y cuál es ese sentir que hubo en Yeshua? Dice el 6, el cual, o sea, Yeshua siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse. Lo primero que dice Pablo dice, siendo en forma, es decir, teniendo la misma forma, naturaleza, quiere decir, de el Elohim Todopoderoso,
Dice, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim. Es decir, no quiso permanecer en el estado de Dios Todopoderoso. No quiso permanecer en la naturaleza omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Por qué? Porque se humilló a la misma forma natural humana, a la misma manera de un hombre. Dice, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de sus atributos, lo que vimos aquí. No quiso tener en él mismo los atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Se despojó. En el original dice, se vació de sí mismo. Se vació de estos poderes que tiene el único Elohim Todopoderoso. Él era Dios. Él es Dios. Pero él dijo, yo tengo que ir a salvar a la humanidad. Se van a perder. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues solamente haciéndome igual que ellos, a mostrarles el camino. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, tomando forma de un ser humano servicial, vino a dar servicio a los hombres. Tomando forma de siervo, por ejemplo, los siervos de Yahweh son aquellos que le sirven al Eterno. Entonces a eso vino él a servir. Él le dijo a los discípulos, yo vine a servir, no a servirme, vine a servir. Entonces se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante, parecido al ser humano. Las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas, sentimientos, emociones, pasiones, todo semejante a un ser humano. En lo físico también, en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental. Hecho igual, semejante a los hombres, dice. Y estando en la condición de hombre, o sea, en la condición de hombre, estando en esa condición, no es que él sea hombre. Él tomó forma y estuvo en una condición de hombre, es decir, ¿qué es una condición de hombre? Quiere decir en condición humana, con la misma naturaleza humana, con los mismos deseos humanos que tiene todo ser humano normal. Ya vimos que se vació. Siendo Dios dijo, no, pues yo, si soy Dios Todopoderoso, no puedo yo enseñarles cómo vencer el pecado, ni puedo dar mi vida por ellos para salvarlo. Porque ¿quién va a matar al Elohim Todopoderoso? Se forró en carne, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición humana, de deseos, de pruebas, de tentaciones, de emociones, estando en esa condición humana, dice, se humilló a sí mismo. ¡Qué tremendo! Esto es súper poderosísimo. Que el mismo Elohim, el creador de todo lo que hay, el infinito, el que no tiene ni principio ni fin de día, el todopoderoso, el Shaddai, el omnisciente, el que sabe todas las cosas y nada hay escondido delante de él, el omnipresente que habita en todo lugar y llena todo espacio. No hay espacio donde no permanezca su presencia. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Se humilló a sí mismo. El Elohim todopoderoso es algo que no cabe en la cabeza.
contenido en un cuerpo de carne. Y por amor. No lo hizo por otra cosa más que por amor. Se humilló. Se humilló. Es la humildad del Creador. Qué humilde es el Señor. Se rebajó a nuestra misma naturaleza. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, él sabía que venía a morir, que iba a sufrir como un hombre, pero no iba a sufrir por uno solo, iba a sufrir por toda la humanidad. ¿Sí? Por tus maldades y mis maldades, por tus pecados y mis pecados, y por los de toda la humanidad. Estando en esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Versículo 9 dice, por lo cual Elohim. Podrían decir, aquí hay una contradicción. Si me estás diciendo que eres Dios, entonces ¿por qué aquí dice que Dios lo exaltó? Porque Elohim nos estamos refiriendo a la esencia de donde surgen todas las cosas, a la causa de las causas, a la esencia divina. Ese es Elohim, al que conocemos como Dios. Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, no hay otro nombre sobre ese nombre. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón, el Señor, para gloria de, aquí aclara, de Elohim Padre. Es decir, está manifestado como Elohim Padre, pero se manifestó como Elohim Hijo. Amén. Y se manifiesta como Elohim Espíritu de Santidad. Amén. Yahweh, Yeshua y el Ruach HaKodesh. La bendita triunidad, no trinidad, triunidad. Es un solo Dios manifestándose de diferentes formas. Por eso aquí dice, tomó forma de hombre. Cuán humilde es el Señor y cuán hermoso, ¿verdad?, para nuestras vidas. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Cuando se escucha ese nombre de Yeshua, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos. Si no fuera Dios, nadie te puede arrodillar delante de nadie si no es Dios. Si no es Dios quien se está manifestando, no nos doblamos ante Él. No doblamos la rodilla. Pero cuando se escucha en el nombre de Yeshua, cuando servimos a Yeshua, doblamos nuestras rodillas. ¿Amén? Es decir, lo reconocemos como el Elohim Todopoderoso. Por eso dice, delante de ese nombre y en ese nombre toda rodilla se va a doblar. Todo. ¿Por qué dice esto la palabra? Para que vean que es el mismo Elohim forrado en carne. Porque mucha gente no quiere reconocer esto, que es Elohim. Es puntos de vista, puntos de vista teológicos, pero sí creen que Yeshua dio su vida por ellos. Y eso es lo que cuenta.
¿Me explico? Que creen en el que dio su vida por ellos, pero tienen otra concepción, otro concepto de que creen que no es Dios. Por eso hay que aclarar esto. Pero con versículos poderosos, con la bendita palabra. Entonces dice, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla. Los ángeles no aceptan adoración, no aceptan que se doble ninguna rodilla delante de ellos. Los mismos ángeles le dijeron al apóstol Juan cuando un ángel se le apareció y el apóstol Juan lo vio tan esplendoroso, ese ángel tan imponente, que quiso y tuvo la intención de arrodillarse y le dice el ángel, no, delante de mí no, adora a Elohim. Tú y yo nada más somos consiervos. Las rodillas las tenemos que doblar delante de Yeshua. Dice, y toda lengua confiese, o sea, declare, quiere decir, proclame que Yeshua es el Adón, es Adonai, es el Señor. Y dice, para gloria de Elohim Padre. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor, el Elohim que conocemos, que se manifestó como Padre, se manifiesta como Padre, como Hijo, como Ruach HaKodesh, y se puede manifestar como un ángel, y se puede manifestar como un hombre, y se puede manifestar como Él quiera. Él es omnipotente. Entonces, estamos viendo muy claramente que aclara en el versículo 6, siendo en forma de Elohim. Por eso tenemos que era en forma, es decir, teniendo la naturaleza de Dios. Es decir, siendo Yeshua omnisciente, omnipresente y omnipotente, no quiso permanecer en esa condición. ¿Para qué? Para poder venir a salvar al ser humano, manifestarse en carne. Y estando en esa condición de carne, se humilló. ¿Qué más humillación, hermano? Que se burlaban, lo golpearon, lo vituperaban, pero por causa nuestra, usted y yo, éramos los que merecíamos esos vituperios, ese castigo, ese dolor, esa angustia. Usted y yo deberíamos de estar colgados en el madero. Usted y yo debemos de haber sido azotados. Usted y yo deberíamos de haber sido torturados como Él. Sufrir todas las aflicciones y angustias mentales, emocionales y espirituales. Y Él dijo, así está este pueblo, no los puedo dejar que el diablo los destruya, no puedo dejar que se pierdan. Voy a ir y me voy a mostrar en carne. ¿Sí? ¿Cómo le hago conocer a este ser humano? Dijo Elohim. ¿Cómo le hago conocer a este ser humano? Que se van a perder. Pero yo no quiero que se pierdan, los amo tanto. ¿Cómo le hago? Si cuando me presenté en el monte con mi voz todopoderosa y se veían los truenos, los relámpagos, humeando el monte, y se impresionaron, no querían nada conmigo. ¿Cómo le voy a hacer para presentármeles si dice la palabra que yo como Dios, si me presento, voy a exterminarlos por mi energía, por mi poder que emano? Nadie se puede acercar a mí. ¿Cómo le hago entonces? Voy a tomar forma de hombre. Porque no me entienden, les hablo y no me entienden, les muestro cosas y no me entienden. Voy a tener que ir yo personalmente como uno de ellos. Y les voy a enseñar cuánto los amo. Y me voy a humillar hasta rebajarme la estatura de ellos, para que vean el valor que tienen delante de mí. Y el amor que tengo para ellos es inigualable. Y yo los creé para mi gloria. Por eso voy a bajar y a forrarme en carne. Y escogió una virgen.
llamada Miriam. Y ahí vino, y ahí el Ruach HaKodesh lo engendró, el Espíritu de Santidad lo engendró, lo concibió dentro de Miriam. Y como cualquier ser humano empezó a nacer con la naturaleza humana de Miriam, pero no tuvo un padre terrenal, no hubo una relación sexual. Fue concebido, dice la palabra, por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque es esencia bendita y divina. No es un hombre normal. Se hizo hombre. Descendió de los chamayín, de los cielos, y tomó la forma del hombre. Nada más tomó el cascarón. Nada más la forma. Porque Él es el mismo Elohim. Y se despojó de todos sus atributos. Es como les he dicho, el sol es el que tiene todo el poder, pero nos llega un pequeño rayo aquí, pero es de la misma naturaleza que el sol. ¿Me entiende? Así. Elohim, lo que conocemos como Dios, es una energía, es una esencia divina, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es la conciencia divina de todo lo que hay. Es el que conoce todas las cosas. Esa esencia bendita y divina. Esa esencia bendita y divina vino. Y para que se entienda, salió de esa esencia un rayo de luz que es la misma naturaleza. Por eso dice, siendo en forma de Dios. El ejemplo es el sol. Vino un rayo de sol siendo en forma de sol. De hecho, a Yeshua se le conoce como el sol de justicia. Siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim, sino que se despojó de sí mismo. Y estando en esa condición de hombre, en esa condición humana, dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso nos quería enseñar Él. Dice, yo voy a ir a salvarlos, pero en forma humana. El precio que se pague por el ser humano debe ser un ser humano. ¿Amén? Y le dice el Padre, dice en el libro de Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Yo iré. Parece que el que está hablando es el profeta Isaías, lo que está hablando él, que es el profeta Isaías el que está hablando, sí está hablando, pero es una profecía dada, que viene insertada ahí en la Torá para que entendamos que está hablando el mismo Yeshua. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo iré, dijo Yeshua. Dijo Isaías, yo iré, pero está hablando el Ruach HaKodesh a través de Isaías. Entonces, vino él, sabiendo a lo que venía. Dice la palabra que él gustó la muerte por nosotros. No se quejó, al contrario, sabía lo que venía, pero tenía puesta la mira en cada uno de nosotros. El mismo Dios que nos creó, nos formó y nos hizo. Y por eso, porque nos ama tanto, no quiere que se pierda el ser humano. Y vino y se forró en carne. No le quedaba otra. Tuvo que venir en carne. Él decidió así y se humilló. Los ángeles, dice la palabra, que lo vieron. Se asombraron. ¿Cómo es posible que el mismo creador, el formador de nosotros, el que nos hizo, el dueño de todo, el infinito, se contraiga, haga tzimtzum, tome forma humana? Estaban perplejos los ángeles, porque ellos no entienden todo esto. Al paso de los acontecimientos, los ángeles entienden. Era para salvación de ese ser humano. ¿Cuánto ama al ser humano? ¿Sí? Porque dice la Torá que a los hombres, al ser humano,
Lo hiciste un poco menor que Elohim al ser humano. Lo coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, con qué grandeza y con qué amor había creado el Señor al ser humano. Pero ese ser humano estaba caído. Cayó cuando el diablo lo tentó. Y entonces se vino abajo todo el plan divino. Pero Yahweh siempre tiene plan B. Y el plan B era rescatar a la humanidad. ¿Y cómo le hago? Me voy a forrar en carne. ¿No me entienden? Tengo que ir yo personalmente. Ya no le voy a enviar mensajeros, ya no le voy a enviar ángeles, ahora voy a ir yo personalmente. Amén. Y les voy a revelar que el que va a estar muriendo en ese madero, voy a ser yo, el mismo Elohim, ahí, en ese madero, pero en forma humana, para pagar por los humanos. Porque una ofrenda de animal nada más cubría los pecados, pero no los quitaba. Pero una ofrenda limpia, pura y santa, sin mancha y sin pecado, no hay. Aunque sean animales muy puros, aunque sean, no hay. No existe algo que pueda pagar por el alma del ser humano. No hay nada que pueda salvar el alma. Solamente el sacrificio de Yeshua. Amén. Solamente el mismo Elohim, que es el único santísimo, no podía haber una ofrenda más limpia, pura y santa más que la de él. Y él mismo vino y se forró en carne. Y entonces, en el libro de Zacarías, ahí vamos a ver, Zacarías, y el capítulo 10, cuando ya lo tenga me dice. No, perdón, Isaías 12 y el capítulo 10, el versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Está hablando de la profecía cuando iba a venir Yeshua, cuando se iba a manifestar el mismo Yahweh. Para que vea usted que el mismo Yeshua es Yahweh mismo, es el mismo Elohim. Dice Yahweh, está hablando Yahweh, y mirarán a mí. Dice Yahweh, me van a mirar a mí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que vamos a ver a Yahweh? Si a Dios nadie lo puede ver. El hombre que lo ve cae fulminado. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues tenía que manifestarse en forma humana. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Está oyendo? Y mirarán a mí, dice Yahweh, a quien traspasaron. Es decir, el que estaba muriendo en el madero era yo mismo, pero forrado en carne como Yeshua, Hamashia, como el ungido. ¿Entendió? ¿O no entendió? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Que Yahweh se forró en carne, porque él mismo está diciendo: me mirarán a mí. No dice mirarán a Yeshua, me mirarán a mí, a Yahweh. Entonces, pero ¿quién fue el que fue traspasado? ¿Yahweh o Yeshua? Pero ¿por qué Yahweh dice me mirarán a mí? Porque él es el mismo Elohim. Por eso dice me mirarán a mí, dice Yahweh. Pero el que murió en el madero se llama Yeshua. Entonces nos está revelando y está diciendo: al que están viendo ahí que se llama Yeshua soy yo mismo. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Porque a Yeshua, recuerden que él fue traspasado. ¿Se acuerdan?
Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. La palabra aclara muy contundentemente que Yeshua es llamado el hijo unigénito del Padre. Quiere decir que que Él es el único en naturaleza divina. Dice, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Amén? Amén. Como quien se aflige por el primogénito. Yeshua fue llamado el primogénito, el que te levantó las primicias de entre los muertos. No hay nadie primero que Él. Él es el primogénito en todo, Él es el unigénito hijo de Elohim. Y es el mismo Elohim porque Yahweh lo está revelando para que sepa el ser humano, para que sepan los que leen la Torah, los hijos del Eterno que han recibido a Yeshua, que cuando recibieron a Yeshua en su corazón no se están refiriendo a recibir nada más a un ser humano, sino que están recibiendo al mismo Elohim hecho carne. Por eso es que para confirmar esto, Yeshua les dice, Yahweh les dice, me mirarán a mí. Yo voy a ser el que están crucificando ahí con el nombre de Yeshua. ¿Y por qué? ¿Por qué fui como Yeshua? Porque Yeshua quiere decir salvación. Vine a salvarlos. Yo mismo, siendo el Dios Todopoderoso, me forré en carne para venir en la naturaleza humana y dar mi vida por ustedes como una ofrenda pura, limpia y santa, como no hay, como una ofrenda única, aceptable delante del Padre. Qué agradecidos debemos de estar con este Elohim amoroso. Qué agradecidos debemos de estar con Yeshua que dio su vida por nosotros. Qué agradecidos debemos de estar por haber sido hechos hijos del Altísimo. Bendito es el Eterno. Wow. Entonces, para confirmarlo, en el libro de Mateo, y el capítulo 28, Yeshua, para confirmarles que el que anduvo aquí en carne con los discípulos y el que se manifestó, para comprobarles que Él es Elohim, para que entendieran que estuvo con ellos el mismo Elohim, forrado en carne, les dice esto en el capítulo 28 y en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, les dice Yeshua. Y luego les dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para confirmar que Él es el mismo Elohim, les dice, hey, muchachos, muchachas, mujeres, hombres, hijos míos, siervos míos, discípulos míos, fíjense lo que les estoy diciendo, les dice, yo, Yeshua, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se los dice para que ellos entiendan que solamente el Dios Todopoderoso es omnipresente y puede estar con todos al mismo tiempo. Para que capten la revelación y crean que el unigénito hijo de Yahweh, que es Yeshua, es el mismo Elohim. Por eso les dice, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días. ¿Sí? Pero Él fue muerto en el madero. Si hubiera sido un hombre común y corriente, ¿cómo va a estar con nosotros todos los días? Si hubiera sido un ser humano común y corriente, si no fuera el Elohim Todopoderoso, ¿cómo va a estar con nosotros todos los días? Se murió, está en la tumba y algún día lo resucitará el Señor, si así fuera. Pero no, Él es el Dios Todopoderoso, el que se forró en carne, el mismo Elohim que dio su vida por todos nosotros.
Él es, y el que está con nosotros dijo, yo estoy con ustedes todos los días, cada segundo, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, cada año tras año, mientras tú me reconoces como tu Señor y Salvador, que soy el Elohim viviente, que por amor vine y di mi vida por ti, derramé mi sangre por ti, me humillé hasta la muerte y muerte en el madero, por eso yo estoy contigo, soy Elohim. Bendito el Santo de Israel. Wow. Entonces, qué tremendo. Yo estoy con ustedes, dice. Entonces los discípulos les cayó el 20 todos los días. Pedro le preguntó a Juan, oye, dice que va a estar con nosotros todos los días. ¿Pero cómo? Porque es el Dios Todopoderoso. ¿Sabes a quién anduvo aquí con nosotros? El Dios Todopoderoso, Juan. Y empezaron a entender que el que andaba con ellos en carne era el mismo Elohim, que por amor a ellos y a toda la humanidad se había forrado en carne. Les cayó el 20. Y le dijo Pedro a Juan, ¿quién puede estar con toda la humanidad a la vez? Solo el Dios Todopoderoso tiene esa particularidad. Solo el Dios Todopoderoso es omnipresente, está en todo lugar y con todos puede estar a la vez. Entonces ahí reconocieron ellos, les cayó el 20, Él es Dios. Este sacerdote judío, fariseo, que creía en Yeshua pero a escondidas lo seguía. También, para abrirle los sentidos, para abrirle los ojos, Yeshua le da una revelación. Y le revela ahí mismo que Él es el Dios hecho carne. Le quebró los sesos al fariseo. Vaya usted a ver el libro de Juan, el libro del apóstol Juan. Y vamos a ver el capítulo 3 de Juan. El capítulo 3 de Juan. Bendito el Eterno. Entonces, Nicodemo era un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era una eminencia, conocía la Torá. En el 1, conocía la Torá, era una eminencia, pero él no conocía quién era Yeshua, no había recibido la revelación quién era ese Elohim. A Yeshua lo tenía él como un profeta. La mayoría de los fariseos no lo querían a Yeshua, pero había unos que sí sentían en su corazón que este era diferente. Pero como lo veían en carne, pensaban que era el mismo, que era un ser humano, un profeta como Isaías, como Jeremías, como Elías, etc. Entonces, este Nicodemo no conocía la salvación del alma. No sabía cuál era el propósito de que Yeshua estuviera aquí. Y Yeshua le empieza a revelar por qué vino en carne. Y le empieza a decir, el versículo 2, o sea, Nicodemo vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Él pensaba que era un simple maestro. Claro que era maestro, pero él no sabía que era Elohim. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. O sea, él lo separaba de Elohim. Elohim está contigo. 3. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba muy ignorante, aunque era fariseo, no entendía las cosas espirituales. El 5 le dice, respondiendo Yeshua,
de cierto te digo, o sea, te lo aseguro, el que no naciere de agua y del ruaj del Espíritu de santidad, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del ruaj HaKodesh, espíritu es. ¿De dónde nació Yeshua? Del ruaj HaKodesh. Y tomó forma de hombre, de carne también, en forma humana, por medio de Miriam. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruaj, el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No entendía. Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. No le creían. No creían que era el Elohim, porque recuerda que lo tentaron muchas veces y le dijeron, dinos ya si eres Dios, si eres tú el Hijo de Dios. Le dice, ya te los dije, pero no me creen. Cuando se dice Hijo de Dios quiere decir el unigénito. Es decir, es del mismo, salió de su misma naturaleza, la misma naturaleza de Dios. Es como alguien que da un ser humano a luz, su naturaleza es humana. Bueno, Yeshua salió, dice aquí, salió de él, de Elohim. 12. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Y aquí le da el sopapo en la cabeza, le da el zape para ver si le cae la revelación. Le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es ese? El que descendió del cielo. Yeshua. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí le va el mazazo. ¿Cómo si estás aquí? ¿Cómo que estás allá en el cielo? Dice el Hijo del Hombre que está, y le está hablando él ahí enfrente. O sea, le está revelando un secreto. Y el que entienda esto va a captar. Allá en las naciones, los que no creen que es Dios, les va a caer el 20. Entonces le dice ahí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, yo, el Hijo del Hombre. Ah, bueno, sí está bien, pero cuando ya le dijo lo demás, dice que el Hijo del Hombre que está, no le dijo que estará, está ahorita mismo sentado. Y él mismo estaba hablándole ahí, frente a frente, dándole a entender, yo soy el mismo Elohim, más que estoy aquí en carne. Estoy sentado a la derecha del Padre, no es que esté sentado, quiere decir, soy el mismo, tengo la misma autoridad. Sentarse no quiere decir que está sentado ahí acurrucado, quiere decir, soy el juez, soy el mismo todopoderoso, soy el que tiene la autoridad, como un juez sentado, es decir, estoy sobre todo. ¿Entendimos? Allá en las naciones. Para que usted vea que no, si usted la lee de corridito no la va a entender, pero si se mete a discernir, usted va a entender y el Ruaj HaKodesh le va a hablar y le va a revelar secretos y misterios. Dice 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el Eterno. Entonces le dice, oye Mardoqueo, si te enseño cosas terrenales, ¿no las entiendes? ¿Cómo no vas a entender las espirituales? Mira, te voy a decir algo. Mardoqueo, ¿me entiendes? Le dice Yeshua. Y Mardoqueo ahí a ver si captaban. Y Yeshua hablándole le dice, mira, nadie subió al cielo. No, pues no, dice Nicodemo, sino el que descendió del cielo. Pues sí, o sea, yo, el Hijo del Hombre, que estoy sentado en el cielo. Ahorita me estás viendo aquí, pero estoy sentado en el cielo. ¡Pum!
seco el mazazo. Y pues se zarandeó todo, ¿verdad, Nicodemo? Le cayó el 20, yo creo. Y luego ya le revela, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es el Señor. 17, porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él, porque él se llama Yeshua, salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Ya vimos en Zacarías, ¿se acuerdan? Que está revelando que él es el mismo. Aquí también lo confirma, dice, el unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz, o sea, yo vine al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, que Yeshua, porque sus obras eran malas. Entonces, hasta ahí para no ver todo, pero lo que estamos revelando aquí es que este ser llamado Yeshua, ¿verdad? Ser humano, como se manifestó como ser humano, es el mismo Elohim, pero con un propósito único y elemental: salvar al ser humano su alma y libertarlo de las cadenas del diablo. ¿Usted puede contra el diablo? No. No podemos solos. No podemos. Por eso vino Yeshua. ¿Pueden los ángeles con el diablo? No. A menos que reciban el poder del Eterno. A menos que reciban la orden en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la segunda parte es la que quiero que se enfoquen más. Para esto apareció el Hijo de Elohim. ¿Para qué apareció? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Solamente Yeshua puede deshacer las obras del diablo. Usted y yo no. Pero si invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Elohim que se forró en carne, por eso los demonios tiemblan, por eso los demonios se someten, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la palabra. Y en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos aquí en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y todos tienen que confesar, declarar, quieran o no quieran. Si los demonios no quieren declarar que Yeshua es el Señor, los obligan. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene Yeshua. Él es el poder de Elohim manifestado en carne. Bendito el Eterno. ¿Para qué apareció Yeshua? Para deshacer las obras del diablo, para libertarte del poder de las tinieblas, para darte vida eterna, porque Él es el mismo Elohim forrado en carne. ¡Aleluya! Bendito el Eterno. Hay muchos más versículos, pero solo escudriñándolos, pero me tardaría mucho, pero con esto basta. Recuerden que también dijo Yeshua, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nadie que no sea Dios puede estar en todo lugar. Yeshua puede estar, aquí estamos reunidos, Él está aquí. En otro lugar en China están reunidos en el nombre de Yeshua, ahí está Él.
Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y donde estén reunidos dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Solo el Dios Todopoderoso puede estar en todo lugar, en todo momento y con todos nosotros. Bendito el Eterno. Denle el aplauso al Rey de Reyes. Déselo al Rey. Digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno de la gloria, de la honra, del mismo Elohim que se hizo carne. Bendito el Santo de Israel. Aleluya. Bendito el Santo de Israel. Uf, y recontra uf. Tremenda la presencia del bendito sea. Con Yeshua todo, sin Yeshua nada. Separados de él nada podemos hacer. Y como dicen Filipenses, ser igual que Yeshua. Él se humilló, ser humildes, ser obedientes. Él obedeció hasta la muerte y muerte en el madero. Ser mansos de corazón. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ese es nuestro Elohim que se forró en carne. Le agradecemos, le damos toda rabá. Muchas gracias a Yahweh que vino y se manifestó como Yeshua. Y cuando Yeshua se fue, no nos dejaron solos aquí. Por decir, claro que Él está en todo lugar. Es decir, nos envió su Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, la Shekinah, la presencia divina que está con todos nosotros, porque son y es el mismo Elohim. Yahweh, Yeshua, el Ruach HaKodesh. Yeshua se forró en carne. ¿Entendimos? Bueno, ya quedó muy clarito. El Señor le bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Manita arriba y compártalo, porque el Elohim, Yeshua HaMashiach que se hizo carne, está con usted. Proclame el bendito nombre y la salvación de Yeshua. Amén, ve, amén.